camino con tropiezos, pero que sin duda serán culminados con el éxito. Majestuoso, sin duda. Muchas gracias por la editorial, maestro. Adelante, doctora Silvia. Ahora sí entraremos a la plática con el doctor Sosa Olavarría, ya enfocándonos bien a la ultrasonografía renal dentro de las pacientes embarazadas, que son bastantes, yo creo que en la consulta. Sin más preámbulos, el doctor, que es nuestro honoris causa acá, ya lo tenemos reconocido todos por su gran trayectoria, su currículum bastante extenso. Y no puedo hablar más de usted porque tiene demasiada buena reputación con nosotros. Le abro el micrófono para que empiece, por favor. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. Es un honor que se me ha concedido el poder conversar con ustedes en esta última actuación académica del año que fenece. Un año que ha sido sumamente trágico para muchos países en el mundo, yo diría por la pandemia, y aquellos países pues donde se están pasando otro tipo de circunstancias sociales, políticas, etcétera. Pero yo pienso que a veces el nihilismo que pudiera existir en nuestras almas, que es el sentimiento de frustración, tiene que ser superado por las esperanzas de un futuro mucho mejor. Y como decía Jean-Paul Sartre, pueden haber tiempos mejores, pero estos son los nuestros. Y a eso debemos ajustarnos y tener la esperanza de que van a cambiar. El tema es apasionante, la ultrasonografía renal, que viene precedida de grandes intervenciones, conferencias sumamente importantes sobre la ultrasonografía del riñón fetal y la ultrasonografía en el adulto, con nuestro querido amigo y hermano Chucho Orrante. Y tenemos que entonces, para comenzar, simplemente hacer un recuento brevísimo de la embriología del sistema urogenital y decir que tiene, a partir de las células que se encuentran en el saco ónfalo-mesentérico, más llamada saco de Yolk, las células primordiales migran desde esa vesícula ónfalo-mesentérica hacia el celoma intraembrionario y se ubican, ¿verdad?, en áreas muy específicas. Se ubican a nivel del mesodermo y van a constituir las unidades fundamentales que van a dar origen a lo que conocemos como el reborde urogenital. Se ubican a ambos lados de la aorta primitiva. Y en la embriología clásica ustedes van a encontrar que ese sistema urogenital deriva de un pronéfro, un mesonéfro y un metanéfro. En la especie humana se ha descartado la existencia del pronéfro y nos queda única y exclusivamente el mesonéfros y el metanéfros, que van a dar indudablemente origen a partir de ese reborde urogenital, el cordón nefrógeno y el reborde gonadal. Recuerden que tenemos un origen común e inclusive la existencia de una cloaca única que se va a separar a medida que se va desarrollando el embrión. El resultado definitivo es que a partir de las unidades metanéfricas vamos a obtener pues los riñones definitivos, que es muy interesante, que al principio se ubican muy bajo en la pelvis del embrión y van ascendiendo progresivamente hacia su posición definitiva. Y esa migración puede verse detenida en algún momento y que, bueno, da, como lo dijo Chucho en su conferencia, origen a la localización ectópica de los riñones. Las imágenes que nos presentó el profesor Orrante
nos permitieron a nosotros recordar a todos y a cada uno de nosotros las características imagenológicas del riñón y aprender a reconocer cada una de sus porciones. Aprendimos a identificar las fascias, por ejemplo, ¿no? La fascia anterior y fascia posterior, fascia de Gerota, fascia de Zuckerkant. Aprendimos a diferenciar la corteza, la zona de las pirámides de Malpighi, las columnas de Bertin, el seno renal, la presencia de imágenes ecogénicas compatibles con la grasa que se encuentra a nivel del sinus, que no debe ser confundida con imágenes litiásicas, como él mismo nos advirtió. Y que lo más importante es que hay una zona prácticamente funcional que hay que prestarle mucha atención, como es la corteza renal, donde se encuentran las unidades más importantes, los glomérulos, ya que en las zonas de las pirámides vamos a encontrar todo lo que es el sistema excretor que va a confluir hacia los cálices y hacia la pelvis renal. Cada vez que nosotros estudiamos a una paciente embarazada, vale la pena, culminado el estudio fundamental de la unidad fetoplacentaria, revisar los riñones. Y yo en una oportunidad les comenté que un célebre profesor de nefrología de nuestra universidad, el doctor ya fallecido, doctor García Sosaya, entró una vez a nuestra unidad de perinatología y estábamos examinando a una paciente. Y él en ese momento nos dijo, ¿por qué ustedes por curiosidad no revisan los riñones de las embarazadas? Ya que lo tienen allí. La paciente está tranquila, acomodada en este cuarto, muy cómoda, y ustedes ya vieron el bebé, está perfectamente bien, ella tiene o no tiene factores de riesgo, pero revisen los riñones. Y efectivamente, pues comenzamos a partir de ese momento a explorar de manera sistemática los riñones de nuestras gestantes. Y esa exploración ecográfica renal ya dictó las pautas del doctor Orrantes en su conferencia anterior. Nos interesa precisar la situación renal, el tamaño renal, la anatomía ecográfica, la ecoestructura, la regularidad cortical, la ecogenicidad cortical, la delimitación córtico-medular y sobre todo, pues, detectar aquellas imágenes que nos luzcan sobreañadidas a la arquitectura normal. Es necesario saber que la mujer embarazada experimenta una serie de cambios sumamente importantes en sus riñones, además de todo el organismo, a lo largo de la gestación. Y en este interesante trabajo, publicado con el título de Fisiología Renal del Embarazo, publicado en el 2013, ya nosotros podíamos obtener una información valiosísima, y es la que enseñamos en el pregrado y en el posgrado. Durante el embarazo existe una tasa de filtración glomerular aumentada en un 50%. Los valores de creatinina, urea, ácido úrico están disminuidos. Hay un umbral para la secreción de hormona antidiurética que está deprimido. Esto conlleva cambios en la osmolaridad y el sodio sérico. Aumenta el volumen intravascular, el volumen plasmático en la mujer embarazada aumenta entre un 30 a un 50%. Las cifras de presión arterial en embarazos normales tienden a disminuir aproximadamente en 10 milímetros de mercurio en el segundo trimestre. Hay una caída en la resistencia vascular sistémica por activación del sistema renina, aldosterona, angiotensina, y además la producción de ciertas prostaglandinas como la prostaglandina E2, que tiene un efecto vasodilatador, un aumento de la aldosterona sérica, un aumento de la progesterona que inclusive protege a la mujer embarazada de la hipopotasemia, y por otra parte tiene un efecto relajante sobre los uréteres, y los riñones aumentan de longitud y volumen en condiciones normales y ocurre hidronefrosis fisiológica, y aquí tenemos que nosotros manejar las cifras de una manera bastante amplia, porque
hay autores que señalan que esa hidronefrosis se presenta en el 80% de las mujeres y como veremos un poco más adelante, hay otros que la consiguen con cifras bastante inferiores, pero no sé si hay la disparidad de criterios para la tipificación de la urinonefrosis, ¿no? Hidro es agua. Si de tratar de utilizar términos adecuados, deberíamos decir urinonefrosis, ¿verdad? Fisiológica. Bien, el hecho es entonces, distinguidos colegas, que podemos resumir esos cambios durante la gestación en un incremento del tamaño y el volumen renal, la dilatación del sistema colector, ampielocalicial, el hidrouréter y la ectasia pielocaliciar más intensa en el riñón derecho que en el izquierdo, hay disminución de la peristalsis, hay un incremento del reflujo vésico ureteral, ¿no? Y además los chorros ureterales cambian de patrón, ¿no? Pasan a ser un patrón muy parecido al que tiene el feto, y ya lo habíamos descrito, el patrón inmaduro del cual ya hemos señalado. Y lo vamos a repasar de todas maneras. En relación a la medida de los riñones, tenemos que decir que todos sabemos que la longitud promedio es de 11 centímetros, con un rango entre 9 y 13 centímetros. Cuando la longitud máxima se ubica por encima de los 13 centímetros, estamos hablando de una nefromegalia y que en el embarazo, si tenemos un control pre-gestacional, podemos detectar que hay un aumento en ese diámetro en un rango que va de 1 centímetro a 1.5 centímetros. El riñón izquierdo se presenta con un diámetro ligeramente superior, ¿verdad? Que el derecho. Pero hablamos realmente de asimetría renal cuando el diámetro es superior al 1.5 centímetros entre ambos riñones. El diámetro transverso medio se ubica entre 4.5 y 6. El grosor córtico medular, medido, ya lo vimos, la estrategia metodológica recomendada, se encuentra en 1.4, con un rango de 1.1 hasta 2 centímetros. Y como les decía, el grosor córtico medular es importantísimo porque se correlaciona con la función renal. Se puede calcular el volumen renal sumando los 3 diámetros y multiplicando por esta constante de 0,49 y el resultado va a ser expresado en centímetros cúbicos. Y este volumen en el embarazo puede llegar hasta un 30% de las cifras iniciales. Aquí vemos los planos longitudinales con todas las estructuras que se han sido descritas y aquí vemos un corte transversal de una imagen renal. Producto de la sugerencia realizada por el doctor García Sosaya en la década del 80 en nuestra unidad de perinatología de la Universidad de Carabobo, con nuestros alumnos en aquel entonces, la doctora Marisol García de Noguera y nuestro jefe, ya fallecido, el doctor Efraín Inaudio Bolívar, la mayoría de ustedes lo conocieron, publicamos en la revista de la Asociación Venezolana de Ultrasonido en Medicina un trabajo prospectivo estimulado por el doctor García Sosaya, repito, donde nos dispusimos a medir la dilatación de ambos riñones y utilizamos una clasificación que se las expongo acá. Dilatación 0, de 0 a 5 milímetros, 0 hasta 5 milímetros, 1 de 6 a 10 milímetros, de la grado 2 de 10 a 15 milímetros y la grado 3 por encima de los 16 milímetros. Logramos medir en sentido longitudinal y en sentido transversal y bueno, nos quedamos con las dimensiones transversales que eran mucho más confiables y los resultados fueron sumamente interesantes. En esta gráfica pueden ustedes observar que el 84.2% de nuestras pacientes, de ese grupo de pacientes, 406 pacientes que fueron seguidas longitudinalmente a lo largo de la gestación, presentaron dilataciones
aparte, por encima de los 5 milímetros a partir de las 21 a 25 semanas en el grupo etario que ustedes ven acá. Y el riñón derecho predominó, ¿no?, con los valores que ustedes ven acá a lo largo de todo el embarazo. Pero obtuvimos un detalle sumamente interesante. Fíjense ustedes que de la casuística estudiada, el grado 0, por supuesto, el mínimo, fue predominantemente en el riñón izquierdo. En el riñón derecho, 7.6. Esto fue aumentando y pasó a grado 1 en el 67.2% de los casos, ¿no? Mientras que en el riñón izquierdo fue encontrado en el 69%. Quiere decir que ambos sufrieron el impacto de la dilatación de los sistemas colectores, pero eso varió cuando se abordó o se clasificó o tipificó en grado 2. Solamente el riñón izquierdo, el 3.5% de las pacientes lo presentaron grado 2 y el 14.8% de las pacientes en el riñón derecho. Para grado 3, bueno, la diferencia ustedes la pueden ver, 10.4% y 1.2%. El riñón izquierdo nunca llegó, o por lo menos en muy bajo porcentaje, a presentar dilatación grado 3. Cuando comparamos la paridad de las pacientes entre nulíparas y 1 o más gestaciones, el máximo fue de 5 gestaciones, encontramos que la distribución entre la dilatación del sistema pielocalicial presente o ausente, tal cual como ustedes lo ven acá, distribuido en esta tabla de contingencia, no demostró diferencias estadísticamente significativas. La dilatación puede estar presente o ausente, tanto en nulíparas como en multíparas, sin que exista alguna asociación significativa entre la multiparidad y la ectasia pielocalicilar, como sí la han encontrado algunos otros autores. Muy bien. Otro factor que evaluamos en esa muestra de 406 pacientes fue el incremento ponderal materno. Cuando este se ubicó entre los percentiles 10 y 90 en la ganancia ponderal a lo largo del embarazo, o cuando superó al percentil 90. Tampoco hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa. Esta es una prueba de chico cuadrado que se utiliza en este tipo de modelo de distribución de casos en una tabla de contingencia que se conoce con el nombre de doble entrada. Entonces, si vemos la distribución, por ejemplo, para que se entienda rápidamente, de 375 casos en los cuales estuvo la dilatación presente, bueno, el 91%, el peso estuvo entre percentil 10 y percentil 90, y el 93% cuando la paciente estuvo ubicada con una ganancia ponderal por encima del percentil 90. Alguien diría, bueno, esto es 91 contra 94. ¿Pudiera existir alguna diferencia a favor de que el aumento excesivo de peso favorece? No, la prueba estadística nos dice que esa diferencia no es estadísticamente significativa. Muy bien. Y la otra pregunta que teníamos que respondernos es que si esa relación entre la ectasia pielocalicilar condicionaba un riesgo mayor de infección en el tracto urinario. A todas estas pacientes se le hicieron estudios de orina seriados, y en aquellas en las cuales existía la sospecha de infección urinaria, se procedía pues a la práctica del urocultivo. Y fíjense ustedes, aquí yo quiero reflexionar. ¿Por qué? Porque hay dos formas de presentar estos resultados. Si yo les digo a ustedes que cuando la dilatación estuvo presente, el 6.1% de las pacientes tuvo infección urinaria, ¿no?, y el 93% no lo tuvo, todos me van a decir, doctor, ahí no hay, eso no tiene ni pies ni cabeza. No podemos decir que esta dilatación condiciona un mayor riesgo. Bueno,
esa simple impresión de ustedes es válida al analizar la tabla. Por eso es que yo digo que debemos enseñar a nuestros alumnos a que analicen cuando nos presentan una tabla qué es lo que está pasando. Porque yo les puedo decir entonces que dependiendo de la prueba estadística que yo aplique, si aplico un chi cuadrado clásico, me da 3.2. Esto tiene significación estadística. Es decir, de que existe una mayor probabilidad de infección urinaria cuando hay una ectasia pielocalicilar. ¿Mm? Pero si me doy cuenta en una de las casillas hay un valor de 5, muy bajo, yo tengo que aplicar una prueba estadística que me permita saber si esa diferencia es realmente válida. Un chi cuadrado con corrección de Yates, así se le llama. Y rechazo entonces la hipótesis. No hay relación. Mientras que acá me dice que sí hay un porcentaje de un 95% de asociación entre la ectasia y la infección urinaria. Fíjense ustedes por qué nos interesa que nuestros alumnos siempre estén atentos a lo que se nos presentan en las tablas. Y ese valor de P menor de 0,05 que pareciera puede ser el valor de la verdad absoluta. Muy bien. Y les decía que la incidencia de hidronefrosis en la mujer embarazada, sin la presencia de cálculos, es variable. Nosotros conseguimos el 80%, la mayoría de los trabajos dicen que están en 80% o más, pero en este grupo de pacientes de 1026 encontraron que la tasa de hidronefrosis fue de un 29% y que la hidronefrosis sintomática fue del 4.7%. Lo que me llama la atención en este trabajo es que una correlación positiva entre la hidronefrosis y las semanas gestacionales. Bueno, eso es así. A medida que avanza la edad gestacional, aumenta la acumulación de orina en el sistema colector. Pero existía en ese trabajo una correlación negativa entre la hidronefrosis y la edad materna y el número de embarazos. Correlación negativa. A menor número de embarazos, menor número de casos con hidronefrosis. Y también encontraron una correlación con los valores de peso corporal fetal. Bueno, la dilatación del lado derecho fue mayor en el grupo de tratamiento quirúrgico. Me llama mucho la atención que en este grupo de pacientes hubo tratados quirúrgicamente un 1.3% del total, cosa pues que no se dio en la población que nosotros estudiamos y es un detalle que no lo reportan en los numerosos trabajos. De todas maneras, vamos a oír la experiencia que tienen nuestros colegas en relación a esto. Muy bien. Revisados esos aspectos fisiológicos, yo tengo que insistir en que el Doppler es de gran ayuda. Y todos sabemos que nuestras máquinas calculan el índice de resistencia de una manera automática, tomando en cuenta la velocidad sistólica máxima, la velocidad diastólica mínima. Y que debemos recordar que el índice de resistencia está por debajo de 0,70. Debe estar por debajo. Ya nos decían en la reunión anterior, creo que fue el doctor Artemio, que coincidía con que los valores encontrados por el grupo también del doctor Orrante estaban por debajo de 0,65. Me parece un número espectacular. Si el índice de resistencia está en 0,65 o menos, allí difícilmente existe un problema obstructivo. Muy bien. Han sido evaluadas las arterias lobares y las arterias interlobares. Y este gráfico de Martínez, yo lo traigo a colación, un trabajo interesante sobre el riñón y sus patologías, porque en el registro ellos incluyen las venas. Y cada día se le está prestando más que al índice sístolo-diastólico, o el índice de resistencia, se le está prestando más el comportamiento de las ondas de velocidad de flujo de las venas. Y ya les voy a explicar por qué. Muy bien. En este trabajo
fíjense ustedes, de Salehi y colaboradores, que nos hablan del el valor diagnóstico del Doppler en la vasculatura renal interlobar y la predicción de la preeclampsia. Noten ustedes esto que es importante. Entonces, el índice de resistencia de las arterias renales puede ser útil para predecir el riesgo de preeclampsia, pero el índice de resistencia o el comportamiento de las ondas de velocidad de flujo de las venas. Interesante la discusión que sobre este tema se está generando. Este trabajo es del 2021, marzo-abril, y ellos aplicaron el análisis de lo que todos conocemos como la curva de receptor operador y evaluaron la precisión diagnóstica de la arteria interlobar midiendo el índice de resistencia y la impedancia venosa interlobar en la predicción de la ocurrencia de preeclampsia. Ahora fíjense ustedes, los valores de la impedancia venosa interlobar de los riñones derecho e izquierdo fueron significativamente más altos en el grupo de preeclampsia en comparación con el grupo del embarazo normal. El índice de resistencia de la arteria interlobar del riñón izquierdo en un punto de corte de 0,59 tenía una sensibilidad del 100%. ¿Ah? Imagínense ustedes. Y ahora valdría la pena que ellos hablaban de sensibilidad para la exclusión de la preeclampsia con valores tan bajos como estos. Pero noten ustedes que el índice de impedancia venosa interlobar del riñón izquierdo fue el estadísticamente más significativo para predecir la preeclampsia con un valor de P de 0.006. Ellos concluyen diciendo que el uso de ultrasonido Doppler y la medición de esta impedancia venosa interlobar pueden ser confiables en la predicción de preeclampsia. Entonces yo diría, para ir resumiendo un poco en esto, que si yo consigo un índice de resistencia por encima de 0,65 y ya vamos a ver los valores del índice de impedancia venosa interlobar en la predicción de la preeclampsia. Muy bien. Esta curva es la curva ROC. Fíjense que ellos hablan de un 100%, pero fíjense ustedes que si cuando analizamos la curva ROC de su trabajo, miren los valores que ellos encuentran en el embarazo normal, riñón derecho 0,59, riñón izquierdo 0,6, riñón a las venas 0,32, venas izquierda 0,34 y compáranlo con los de la preeclampsia 0,4 y 0,45, mientras que aquí la diferencia 0,59 y 0,61 y 0,6 y 0,61 entre los dos grupos, ¿verdad? Para el índice de resistencia no demostró ser estadísticamente significativo. El valor de P allí lo tienen. Pero lo más importante es que para una sensibilidad de un 80%, cuando nosotros revisamos la curva ROC, fíjense el índice de 1 menos especificidad que nos mide el número de falsos positivos, es altísimo. Es altísimo con las arterias, pero con las venas el resultado es mucho mejor. Muy bien. Excelente. Veamos este video, a ver si nos corre, sobre el rol de la hemodinamia venosa, ¿no?, en la patofisiología de la preeclampsia. Una revisión interesantísima publicada en el 2011 por Peters, donde nos muestra ¿está corriendo el video? ¿Alguien que me sirva de feedback? Sí, es correcto. Correcto. Sí, señor. Bien. Fíjense ustedes, ahí están los vasos interlobales, entre las pirámides. Se va a ir seleccionando progresivamente. Se puede buscar la arteria renal principal, por supuesto, y las interlobares.
Pero lo que quiero demostrarle en este video, colocando el volumen de muestra en la región interlobar, podemos obtener la onda de velocidad de flujo de la arteria interlobar y la onda de velocidad de flujo de las venas interlobares. Esta morfología y medir entonces el índice de velocidades de flujo de las venas interlobares se pueden correlacionar. Cuando uno ve esta arteria interlobar con estas velocidades diastólicas, ¿qué te parece, Chucho? Maravilloso, ¿verdad? Amplia diástole. El frío. Sí. Excelente. La diástole muy prominente. Muy prominente. Pero entonces, esta correlación, inclusive, yo diría que aquí tenemos, maestro Jorge, Dígame. para nuestros alumnos, si medimos el índice, ¿verdad?, del pico sistólico y la velocidad máxima de la vena, tenemos un índice entre estos dos vasos y la proporción que ocupa la velocidad máxima de la vena dentro de la sístole de la arteria, y pudiéramos tener una relación mucho más valiosa. Estoy teorizando, estoy formulando una hipótesis. Que nos gustaría que alguno de los muchachos se entusiasmara en esto, ¿no? Y pudiera hacer una maravillosa tesis para obtener el título de maestro en ultrasonografía. Y miren ustedes esto. Estos son los resultados de este grupo que hizo esta revisión. El índice de impedancia de la vena interlobar renal, definido como lo aparece allí, como velocidad máxima de flujo, ¿verdad?, menos la velocidad mínima dividido entre la velocidad máxima del flujo. Impedancia de la vena interlobar. En la mujer embarazada, véanlo ustedes cómo se ve el comportamiento tanto del riñón derecho como del riñón izquierdo, con picos y valles, sin complicaciones del tercer trimestre. En la mujer no embarazada, sin complicaciones en el tercer trimestre, miren el comportamiento de los flujos. Estamos hablando de venas. Ahora bien, a 7 semanas previas al inicio clínico de la preeclampsia, miren el comportamiento de esos índices venosos. Interesantísimo, interesantísimo. Mujer no embarazada, embarazo sin complicaciones, muy estables, vean ustedes, tanto en el riñón derecho como en el riñón izquierdo, y en pacientes que desarrollan la preeclampsia, la inestabilidad de el índice de impedancia de las venas interlobares. Bueno, excelente. Este trabajo nos pone a revisar las estrategias del metaanálisis. Sabemos que el metaanálisis hoy en día es un paradigma que se utiliza mucho para sustentar lo que conocemos como la medicina basada en la evidencia. Pero resulta que estas técnicas metaanalíticas también tienen serios problemas, porque no todos los trabajos tienen las condiciones de homogeneidad en la estrategia metodológica y en los resultados para obtener conclusiones válidas. Pero fíjense ustedes que en esta revisión de Bellos y colaboradores, los resultados del metaanálisis sugieren que la preeclampsia se caracteriza por una disfunción hemodinámica venosa, ya que se asocia con una impedancia de la vena interlobar renal significativamente elevada y un tiempo de tránsito del pulso venoso mucho más corto. Por eso es que yo digo que vale la pena investigar qué proporción de la sístole arterial ocupa la velocidad máxima venosa. ¿Qué proporción? ¿La ocupa más del 50%? Eso puede ser una hipótesis. ¿Las probabilidades de preeclampsia son mínimas o son altas? Bueno, habría que demostrarlo. Y noten ustedes, voy a saltar, aquí están los índices arteriales que no demuestran diferencia estadísticamente significativa, como ya lo dijimos, ¿verdad?, entre la preeclampsia y los casos control. Lo mismo que el índice de pulsatilidad, pero cuando se revisan los índices venosos, aquí, distinguidos colegas, sí hay diferencias importantes, tanto en el índice de impedancia como el tiempo de transmisión del pulso. Vean las diferencias entre el grupo control
y la preeclampsia. Y bueno, cuando se hace el metaanálisis, los valores caen dentro del gráfico de la significancia estadística. Todos los trabajos consultados desde el 2015. Aquí aparecen los trabajos incluidos en el metaanálisis. Todos están a la izquierda del cero. Por eso es que nos cae acá. Mientras que con las arterias ocurría algo diferente. Miren, aquí estos caen unos sobre el punto medio y bueno, los valores promedio y desviaciones están fuera del rango de significancia, tanto para la pulsatilidad como el índice de resistencia. Muy bien. Otro de los aspectos que nosotros podemos evaluar en la función renal de la gestante son los chorros o jet uretrales. En la conferencia que dimos sobre la evaluación de la urinonefrosis o de la dilatación del sistema colector en fetos, hablamos de los patrones, de los 6 patrones básicos de flujo de los chorros uretrales. El hecho es de que la mujer embarazada, al igual que los fetos durante su vida intrauterina, poseen un patrón que ha sido tipificado como inmaduro. Se le puede medir la velocidad y la duración del chorro. Entonces, la aparición de la forma de onda monofásica fue significativamente mayor en las mujeres embarazadas que en las no embarazadas. Y bueno, y persisten hasta 3 meses después del parto, frente a un 1.9% de las mujeres no embarazadas. La velocidad de ese chorro ha sido medida y los valores promedios son de 57.6, bueno, 58 centímetros por segundo, más o menos 12. Pero este es el patrón que nosotros vamos a encontrar. No necesitamos mucho de esto. Podemos simplemente colocar nuestro volumen de muestra en los patrones, los jet uretrales y ver el patrón de flujo monofásico. Muy bien, tiene una velocidad por encima de 50. Excelente, no hay ningún problema. Ese es el patrón inmaduro característico de la mujer embarazada. Por supuesto que yo tengo que hacer una mención muy ligera acerca de las variantes anatómicas del desarrollo renal, que ya lo tocó en extenso el profesor Jesús Orrante, y simplemente las anomalías de la forma, la duplicación del sistema colector, la hipertrofia de las columnas de Bertin, el defecto de la unión córtico-medular, la lobulación fetal, que algunas veces, recuerden, el feto tiene un riñón lobulado y a veces persiste en el adulto, la joroba del dromedario, que también la explicó el profesor Orrante, la pelvis extrarrenal, muy importante a la hora de predecir el grado de compromiso de la dilatación, el riñón en herradura, el riñón en torta, las anomalías del ascenso y rotación, la ectopia renal, la malrotación renal, la agenesia renal unilateral, agenesia renal bilateral. Por supuesto, esto es incompatible con la vida, a menos que tenga un trasplante. Y la hipoplasia renal. Todas estas patologías que ustedes ven, excepto esta que aparece aquí, la agenesia renal bilateral, pueden ser encontradas en el riñón de una gestante. Muy bien, debemos recordar que la gestante es vulnerable al daño agudo de sus riñones. Una debida a hiperazoemia o azotemia, como también se le conoce, prerrenal, condicionada por la hiperemesis gravídica, la sepsis posaborto o puerperal, la sepsis urinaria, insuficiencia cardíaca, el abuso de medicamentos diuréticos, AINES, inhibidores de la síntesis de prostaglandina, que pueden conducir a oliguria, hipoalbuminemia, la hipotensión arterial prolongada o síndrome de Menger-Gruber, deshidratación, y también pueden aparecer daños intrarrenales como la necrosis tubular o cortical aguda cuando tenemos un cuadro de DPP, desprendimiento prematuro, de rotura uterina, una placenta percreta con hemorragia catastrófica o cataclísmica, también en la sepsis de los 3 elementos que mencioné,
en la preeclampsia y en la eclampsia el síndrome HELP, la microangiopatía trombótica, la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome hemolítico urémico atípico, las cascadas de citoquinas muy de moda provocadas por el COVID-19 nos pueden llevar a causas de daño agudo renal en la gestación. Y las imágenes, ya las esbozó en su conferencia el doctor Orrante, simplemente recordar que es importante evaluar cada uno de los segmentos que integran la anatomía y recordar que a veces los cuadros de trombosis renal y la invasión de citoquina nos pueden llevar a una insuficiencia renal aguda. ¿Eh? Muy bien. Y eso es uno de los parámetros que veremos que es obligatorio evaluar en las pacientes portadoras o enfermas por el COVID. Un detalle simplemente, ya lo había mencionado el doctor Roberto Moncayo. Sí, el doctor Moncayo, esas colas de cometa, ¿verdad? Para el diagnóstico y diferenciación de las imágenes litiásicas. Es la piedra centellante que ha sido descrita en la literatura, a diferencia del patrón de los vasos sanguíneos. Esa piedra centellante nos dice pues que la posibilidad de que la imagen que estamos observando se corresponde con un cálculo, pero las técnicas van mucho más allá. Hoy en día se están realizando técnicas ultrasonográficas que permiten evaluar con gran precisión las dimensiones de esas imágenes litiásicas, basándonos pues en la sombra acústica. Son equipos que traen software que permiten evaluar en detalle las imágenes litiásicas y correlacionarlas con las dimensiones reales de esto. Y lo que es más importante, existen la ultrasonografía de pulsos en el manejo de estas piedras. La mayoría de los que trabajamos en esta área, yo por lo menos no tengo ninguna experiencia en la aplicación de la litotripsia con ultrasonido en la mujer embarazada. ¿Ok? No sé si al final de la conferencia alguien nos puede aportar información sobre esto en pacientes embarazadas. Si tenemos experiencia en pacientes no embarazadas, son sometidas a la litotripsia, pues, y se recogen posteriormente los fragmentos de esos cálculos. La ultrasonografía también nos ayuda en los casos de infecciones urinarias, como estas imágenes. Ya veíamos la orina densa, en los casos de piuria o pionefrosis, también ayudados con el diagnóstico de la tomografía computarizada. Muy bien, y una última palabra ya para finalizar sobre el daño agudo en pacientes con COVID. Ojalá esté por ahí nuestro alumno también, Yasef, para que nos ilustre un poco acerca de su experiencia en la evaluación de los riñones de las pacientes con COVID. Muy bien, los mecanismos de esa injuria están la hipoxia, la inflamación, la sepsis. Todos sabemos que esa cascada de citoquinas intervienen en ese órgano que es rico también en receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Y ese proceso inflamatorio puede llevarnos a una necrosis tubular aguda, a una insuficiencia renal severa. Muy bien. Fíjense ustedes en estas estadísticas. Lesión renal aguda en la mujer embarazada con COVID-19. Alrededor del 25 a 29% de las pacientes no embarazadas que están críticamente enfermas con COVID pueden desarrollar lesión renal aguda. Los cambios hemodinámicos renales relacionados con el embarazo hacen que estas pacientes sean más vulnerables a desarrollar insuficiencia renal aguda. Tienen en su desventaja también las variaciones en los valores de creatinina, y el SARS-CoV-2 puede causar daño directo a la lesión tubular o puede conducir indirectamente a una insuficiencia renal aguda por la tormenta de citoquina.
fiebre y taquipnea. También intervienen en la depresión del volumen, deshidratación y agravamiento. Las etiologías intrarrenales, los diuréticos se deben manejar muy cuidadosamente en estas pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya comienzan a aparecer, ¿no?, la presentación de casos. Marzo 2021. Hallazgos ultrasonográficos secundarios al COVID-19 relacionados con el colapso focal de vasos segmentarios intrarrenales. Interesante. Interesante. Con esa imagen finalizo mi exposición y con este pensamiento de Sócrates, el hombre que no le temió a la muerte, la recibió hasta con beneplácito, con la firme convicción de que se iba a encontrar con espíritus superiores, creía firmemente en la espiritualidad. Uno de sus pensamientos recogidos por sus alumnos, sobre todo por Platón: la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Muchas gracias, distinguidos colegas, por haberme escuchado. Espero no haberme sobrepasado en tiempo, aunque cuando me emociono, bueno, me tienen que lanzar cohetes para que me calle la boca. Muchas gracias. Doctor Sosa, muchas Alberto. felicidades. Muy interesante, sobre todo en la mujer embarazada y los resultados con el COVID, ¿verdad? Sí, esas microtrombosis que va a sufrir el glomérulo, creo que va a tener mucho que verse esa situación de que caiga en una insuficiencia renal. Y bueno, pues ya sí se agrega ahí todo lo que corresponde la hipertensión de la gestación, pues ya me imagino. Felicidades, doctor, porque me gustó mucho, sobre todo muy interesante la plática a este nivel. Gracias, gracias, Chucho. Como tú Muy dices, amable por Alberto, tu palabra. machete 20 puntos, otra pintita más al tigre. Felicidades, Alberto. Bueno, Todo un año. no le ponga más pintitas al tigre, sino que acumula las botellas de herradura. No te empieces a aventar fuera de la borda. Espérate. Felicidades. Gracias, gracias. Adelante, doctora Silvia. Veo muy interesante la parte del COVID. No había leído que pueda causar algo de insuficiencia renal en las embarazadas post-COVID. Digo, ahorita estamos como muy lentos en la descripción de todo el COVID como tal, pero se han ido descubriendo diferentes cosas y eso yo no lo había escuchado, doctor Sosa. Gracias. Muy bien. Sí, sobre todo que la incidencia del COVID entre ustedes es alta, ¿verdad? Y han tenido en los hospitales la experiencia que reportó nuestro alumno Yasef en relación al estudio, la utilidad de los ultrasonidos en la evaluación de los pulmones COVID. Valdría la pena ver si ellos complementaron ese protocolo y, como decía Chucho ahorita, ¿qué está pasando con los vasos, ¿verdad? Segmentarios, esa circulación venosa y de los vasos de pequeño calibre intrarrenales, porque la microtrombosis puede darse allí y si hay una disminución en el mapa vascular a simple vista, se puede detectar a través de una de las variantes del Doppler, el Doppler a color, ¿verdad? Un angiodoppler nos puede decir, oye, este riñón está hipoperfundido, aquí puede estar pasando algo. Es interesante esta experiencia del COVID y la repercusión que sobre el riñón tiene, sobre todo en pacientes embarazadas que son vulnerables. El riñón de la mujer embarazada es más vulnerable que la no embarazada. Y el COVID también, en pacientes embarazadas, tiene un pronóstico totalmente diferente cuando está complicado que las pacientes no embarazadas. Maestro Alberto, con permiso, doctora Silvia, ¿puedo usar la palabra?
Sí, claro. Gracias. Maestro Alberto, el trabajo que usted presentó suena muy interesante, con una propuesta, no sé, digo, un poquito con la experiencia de todos los que estamos aquí. El resultado está en relación a comparar o a revisar las arterias interlobares. Entonces, uno de los resultados que mostró al final señalaban la precisión que justamente vemos muchas veces, que incluso es más frecuente, ver una afectación, trátese de una infección, y en estos casos también, por supuesto, de un infarto, de una zona de compromiso de irrigación, que las más de las veces es segmentaria o lobar, es decir, y generalmente más el lóbulo inferior o el lóbulo caudal. Entonces, si nosotros seguimos un poquito el planteamiento que usted nos hacía, y yo mido una sección lobar que no esté afectada, mi diástole obviamente me va a salir sin compromiso. Entonces, por ahí reordenaría un poquito a irnos otra vez hacia la renal principal, que también por supuesto que tenemos muchas complicaciones, en el entendido de que por lo menos 7-8% de las personas, mujeres, hombres, tenemos una anatomía alterada, con 2-3 vasos más antes de entrar al riñón, entonces pues, se complica la cosa. Y eso nos tendría que mandar hasta el nacimiento de la renal, a partir de la arteria aorta. Entonces, digo, abrir un poquito más la propuesta para seguir a las pacientes embarazadas, creo que sería más conveniente, ¿no cree, maestro Alberto? Sí, el problema está en la selección de los vasos. Yo diría que primero tenemos que partir de una visión general, ¿eh?, de la perfusión del riñón. Si el mapa vascular es normal o no es normal. ¿Okay? Si está hipovascularizado, entonces tomar los valores en 2 o 3 vasos que se puedan obtener para ver cómo está la relación entre el flujo de la arteria interlobar y la vena, y ver esa relación, cómo está el flujo venoso. Ahora, si lo que aparece es el tronco de la arteria renal, es más que obvio que tenemos un problema severo de hipoperfusión renal y tenemos que recurrir única y exclusivamente al tronco de la arteria renal. Pero lo interesante de todo esto es que, fíjate tú, que los trabajos de metaanálisis nos obligan a ir más que todo hacia las características de los flujos venosos, que son mucho más fáciles de conseguir que los flujos arteriales. Entonces, si nosotros medimos la proporción entre la velocidad máxima de la vena y la proporción que ocupa con la velocidad máxima de la arteria, podemos establecer una relación. Ese índice sistolodiastólico o ese índice arteriovenoso pudiera ser de gran utilidad. A nosotros nos ha servido para saber si el intestino del feto en la gastrosquisis está perfundido adecuadamente, si hay flujo anterógrado a través de la arteria y hay flujo de retroceso en las venas. Entonces, si la vena tiene buen flujo de retorno, oye, vale la pena entonces prestarle atención a ambos vasos. Ahora, ¿cuál es el punto de corte? Fíjese que el metaanálisis es concluyente única y exclusivamente para flujo venoso, no para flujos arteriales. Hay que seguir trabajando. Ellos mismos concluyen de que es necesario hacer nuevos estudios para demostrar realmente cuál es la verdadera utilidad de la flujometría Doppler en la predicción de la preeclampsia. Bueno, y fíjense ustedes que como escribado de preeclampsia se están utilizando una serie de parámetros hormonales, de presión media de la presión arterial media, etcétera, etcétera, de la paciente,
determinaciones hormonales, proteínas específicas del embarazo, etcétera, etcétera. Que si se le puede añadir un parámetro de flujo renal, Doppler, bueno, a lo mejor aumenta la capacidad predictiva. La preeclampsia sigue siendo un problema serio. La placoda del Chicago Lying Hospital, que está guardando en blanco para colocar el nombre del que descubra la causa real y el tratamiento efectivo de la preeclampsia, permanece en blanco. Eso tiene más de 100 y pico de años ahí esperando el nombre de quien logre ese objetivo. El cribado servirá para algo de la preeclampsia. Uf, me declaro ignorante. Doctora Silvia, Dígame. ¿puedo hacer un comentario? Claro, doctor No. Mario. Adelante. Definitivamente considero que señalaste muy bien y considero, Alberto, que debemos de prestarle mucha más atención en estos momentos a todo lo que es el flujo Doppler, porque nos va a dar muchísima mayor información, como lo está haciendo ahorita para con ese tipo de padecimientos, tanto en la preeclampsia como en el COVID. Y probablemente muchísimas cosas más en donde considerábamos que era muchísimo más apropiado el ver el flujo arterial. En estos trabajos que presentaste, considero que el flujo Doppler en venoso es el que nos está dando la pauta a la lesión que está presentando o que puede llegar a presentar, el incremento de daño que puede llegar a tener el riñón de una paciente enferma con COVID o con preeclampsia. Sí, totalmente de acuerdo, Mario. Yo pienso que una de las cosas que nosotros podemos hacer más hincapié en relación a esta charla de esta noche es de que, en primer lugar, estar atento al proceso de ectasia en los sistemas colectores renales, que es un proceso fisiológico y que muchos de nuestros ultrasonografistas desconocen esa realidad y entonces califican de hidronefrosis como algo patológico a la embarazada cuando sabemos que es un cambio fisiológico, sobre todo más intenso en el riñón derecho. Eso debe quedarnos total y absolutamente claro. Y que el riñón de la mujer embarazada debe ser explorado. Y ante infecciones reiteradas, infecciones del tracto urinario y sobreañadidos, hipertensión arterial, antecedentes de enfermedades renales, como puede ser una glomerulonefritis crónica, nosotros estamos en la obligación de evaluar ese riñón, tanto desde el punto de vista morfológico como desde el punto de vista funcional, a través de los parámetros de laboratorio, pero sobre todo de los parámetros de perfusión renal. Y bueno, yo diría que en la curva de entrenamiento, pues es una curva de aprendizaje, debemos comenzar simplemente colocando en el hilio renal el volumen de muestra con un tamaño tal que nos permita registrar la onda de velocidad de flujo de la arteria y de la vena simultáneamente. Y nos damos cuenta, ahí calculamos el índice de resistencia de la arteria y podemos calcular también el índice de impedancia de la vena. Lo podemos hacer en los troncos. Después nos vamos a la minucia, lo pequeñito. Vamos a colocarnos en los vasos interlobares y buscamos arterias y venas y vamos mejorando cada día más y podemos desarrollar un proyecto de investigación sumamente interesante. Sí, lo creo, si me permite, doctora Silvia. Doctor Sosa, me parece muy interesante lo que se comenta sobre tanto el estudio de la arteria renal como de la vena renal y estudiarlas a nivel de las segmentarias y las interlobares. Y yo le preguntaría, la relación entonces de la arteria uterina, las arterias uterinas de la gestante, de la embarazada, de la paciente embarazada, en relación, porque bueno, lo comentábamos que ya a partir de la semana 10-14 pudiéramos sospechar de una que vaya a tener preeclampsia o hipertensión de la gestación la paciente.
Y me llama la atención pensarlo también con esa misma relación, la uterina, con la renal, con las pacientes que tengan riesgo de preeclampsia. Me suena interesante, no lo he hecho yo. Voy a tratar de estar viendo qué relación hay entre una y otra. Maravilloso, Chucho. Me parece excelente la idea, porque si nosotros tenemos unas arterias renales de alta impedancia, ¿verdad?, con baja velocidad de diastólico, la presencia de muescas protodiastólicas sobre todo, unilateral o bilateral, y la paciente encima de eso desarrolla hipertensión arterial, ¿qué nos cuesta irnos entonces a las arterias renales para ver qué correlación pudiera existir entre esas arterias uterinas patológicas y los hallazgos flujométricos de las arterias renales? Creo que ese es el bosquejo y la hipótesis que tú estás formulando, ¿correcto? Así es, efectivamente, doctor. Teniendo en cuenta también las uterinas, no sé, pero sí me suena interesante. Ayúdenme, Bueno, por favor, maestros, alguien, maestro Alberto, maestro y habrá Jesús. alguien que nos diga. ¿Qué agregamos al resumen, maestro Alberto? Espérate un momentico. Que nos Si colaboren ahí agregamos todos. a esta propuesta de Chucho, le agregamos la PAP, ¿verdad?, la HCG y todos los demás parámetros que se utilizan en el cribado de preeclampsia, que hasta ahora no sabemos cuán efectivo es, que propone la escuela del King College. Hasta ahora a ellos le va muy bien, pero para nuestros países son procedimientos sumamente costosos y que no se pueden aplicar a toda la población como lo hacen ellos, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar herramientas mucho más sensibles y accesibles para nuestra población. Vamos a ver, resumen. Evaluar el riñón de la embarazada igual que la valoración en todo adulto. Totalmente de acuerdo. Considerar la dilatación como un hallazgo habitual normal, que aumenta conforme avanza el embarazo a partir de las 20 semanas. Agrega allí, predominando, ¿no?, el riñón derecho sobre el izquierdo. Eso estamos de acuerdo. No pueden utilizar cualquier clasificación, porque hay recuerden que nosotros hablamos en aquella oportunidad de la clasificación que está más vigente ahorita para la hidronefrosis, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. 1, 2, excelente pronóstico, y 3 y 4 de pronóstico más reservado. Dependiendo del esquema de graduación que ustedes utilicen, van a conseguir hidronefrosis. Eso no hay duda alguna. En la evaluación Doppler, recordar que la resistencia debe ser baja, por debajo de 0,70. ¿Me ratifican el dato ese de 0,65, Chucho, que ustedes encontraron? Sí, bueno, pero está bien abajo del 0.70. Yo no sabría la embarazada, pero prácticamente está igual, por abajo del 0.70, 0.65. Perfecto. Muy bien. Tomar la forma de velocidad de flujo venoso como factor predictivo de la preeclampsia. Muy bien. Pudiéramos agregar, en quinto lugar, desarrollar proyectos de investigación que incluyan la onda de velocidad de flujo de la arteria uterina y compararlas con las arterias renales. Ya el protocolo dirá cuáles de las arterias se van a utilizar. Compararlas con las arterias renales en pacientes normales y con preeclampsia. Eso es. Doctor Sosa, una pregunta. En la arteria uterina, después de la semana 14, bueno, de la 12 a la 14, de la arteria uterina en la gestante, donde empiece a haber ya alteraciones de flujo, ¿se pudiera medir en las renales también? Digo, me llama la atención mucho esto. Claro, y eso es lo que estoy proponiendo allí. Exactamente. ¿Sí? Es el proyecto que tú sugieres, que es la investigación que incluya las ondas de velocidad de flujo de la arteria uterina, ¿verdad?, y compararlas con las arterias renales en pacientes normales y con preeclampsia. Excelente. ¿Ok? Y en sexto lugar, yo agregaría
un proyecto de investigación que incluya las velocidades, la proporción, un índice, vamos a ponerle nombre de una vez, un índice venoarterial, venoarterial renal, investigar un índice venoarterial renal calculado de la siguiente manera: velocidad máxima venosa, max venosa, dividida, ponle un slash ahí, entre velocidad sistólica arterial, multiplicado por 100. Si metes esas dos velocidades entre paréntesis para que te quede bien representada matemáticamente, abrir paréntesis en velocidad máxima venosa, cierra el paréntesis en arterial, aquí en arterial, allí, y libera este de ahí. Esa es la fórmula. Ese sería el índice venoarterial. Entonces, los muchachos dirán, el que quiera investigar, cualquiera de nosotros, yo me voy a montar sobre ese proyecto, porque se nos está ocurriendo. Esto es el torbellino de ideas, ¿no? Lo que llamo pues en la discusión de una presentación, el torbellino de ideas, que nos permita a nosotros saber si la proporción de sangre que sale de la vena ocupa un lugar importante dentro del pico máximo de velocidades arteriales. Maestro Alberto, vamos a hacerlo en arteria y vena renal principal. Maestro Alberto. Sí. ¿Me permite consultar a la audiencia para los colegas que están, como la doctora Metacos y compañía, todos los colegas que están presentes, si tienen alguna sugerencia de algo que se me escape en el resumen? Bueno, fenomenal, excelente. Y de ideas. Fíjense que hemos añadido cosas que no fueron tocadas en la conferencia, ¿no? Con los aportes del doctor Orrante y este último del índice venoarterial. Si me permiten hablar un momentito, por favor. Adelante, maestro, por favor. Claro, Roberto. Gracias. Bueno, me parece súper interesante esta investigación del índice venoarterial, que yo creo que habría que relacionar un poco con lo que está anteriormente, al mismo tiempo que hay parámetros en los cuales estamos muy claros cuáles son los que están cuando está alterado, y en base a eso hacer la medición del índice venoarterial, es decir, basados en una alteración previa de la onda de velocidad de flujo y del índice de pulsatilidad de las arterias uterinas. Perfecto. No sé si se pueda relacionar el índice venoarterial con el índice de las uterinas. Eso incluye la propuesta del doctor Orrante. Tomar en cuenta el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas en pacientes normales a partir de las 14 semanas, porque ya a partir de las 14 semanas, más del 50% de las pacientes que no van a desarrollar preeclampsia tienen índices de pulsatilidad con velocidades diastólicas muy importantes, ¿verdad? Entonces es cuestión seleccionar arterias uterinas patológicas, arterias uterinas normales, y ver las renales cómo se están comportando, y en el último trimestre a partir de las 28 semanas ver si hay o no hay presencia de preeclampsia. Exactamente. Eso es, me parece interesantísimo. Maestro Roberto, ¿eso es lo que comentó? Sí, exactamente, sí, estamos de acuerdo, exactamente. Ok. ¿Alguien más, por favor? Creo que hay un comentario ahí, ¿me ayuda, maestro Alberto? No me puedo quitar de la escritura porque si no ya después ya no me deja. Déjame ver. Creo que hay un comentario en el chat. Por ahí está Héctor Quiroga presente. Ese índice se modificaría con el uso del ácido acetilsalicílico. Bueno, Elena, tú me estás diciendo a mí que te dé los resultados de un trabajo que no hemos desarrollado. Tú sí que tienes, ¿verdad? Por eso es que te quiero mucho. Elena, te estás proyectando ya con los resultados finales. ¡Qué bárbara! Muy bien. Sí. Vamos a ver. Por aquí José Daniel González.
buenas noches, saludos, bendiciones de Valencia. Elena Metaco por allí. Bueno, no creo que haya más ningún otro comentario. Elenita, fájate con ese trabajo y pones dentro del trabajo pacientes que están recibiendo ácido acetilsalicílico y las que no lo están recibiendo. ¿Ah? Muy buena, muy buena. Sí. Sería muy bueno y muy interesante el trabajo, sería eso, sí. Excelente. Ok, entonces, ¿algún otro comentario, sugerencia con relación a los apuntes que estamos haciendo? No me quites eso de ahí de la pantalla porque le voy a tomar una fotografía a ese. Yo lo tomé precisamente, doctor Sosa. $100 por la foto. Qué bien. No, eso es una maravilla. No te digo pues que Sí. una de las cosas bonitas que tiene esto, amigo, es que este intercambio Sí. de conocimientos y de experiencias nos llevan a explorar nuevas metas. Si no estuviésemos sentados aquí conversando de una manera informal, porque así ha sido nuestra intención, no hubiesen surgido toda esta serie de ideas, ¿no? Mucha gente no conocía, por ejemplo, el efecto ese centellante del cual habló Roberto Ernesto Moncayo, Moncayo, ¿verdad? Que era sí. importante en el estudio anterior. Sí. Entonces, yo insisto en esto. Todos los seres humanos tienen algo que ofrecer de sus conocimientos. Y la humildad de todos los que estamos trabajando en esto se va a reflejar en prestarle atención a esos conceptos que esos seres humanos nos quieren hacer llegar. El prepotente no oye a nadie, cree que tiene la verdad en la mano y lo que piensen los demás ni le interesa. Muy No bien, hables no hables de nuestros presidentes, por favor. Creo que culpa. Sí, sí. Entonces, creo que ese era un dato que había que recuperar, rescatar, maestro Alberto, recordar el efecto de centelleo o reverberancia de color en las imágenes hiperecoicas que semejan un lito renal. Sí, y la diferencia de la grasa automáticamente. Por supuesto. Sí, es lo que decíamos que estaba sobrevalorando. La incidencia en 90 grados con una suma de interfaz es muy proclive a hablar de una imagen que no existe, como es un lito. Y por otro lado, bueno, pues la abundancia de grasa en el seno renal condiciona mucho más al error. Así es. Así es. Así es. Bien. ¿Qué se me escapa? Por favor, ayúdenme. Porque Bueno, estamos mira, cerrando con broche de oro, sin duda. bueno, le puedes agregar allí que a todos aquellos ultrasonografistas que están evaluando los casos de COVID en embarazadas, por favor, que vayan reuniendo una casuística que nos permita a nosotros aprender el impacto, si el impacto que ejerce la cascada de catecolaminas, ¿verdad? Perdón, la cascada de citoquinas en el riñón tiene una imagen ultrasonográfica que nos ayude. Ya hablamos de los trastornos vasculares, pero cuando se presenta una necrosis, ¿verdad? Una insuficiencia renal aguda por necrosis tubular, bueno, el Chucho nos presentó unas imágenes impresionantes. El riñón prácticamente parece un fantasma. Todo edematizado, la zona cortical desaparece. Ay, no, aquello es un desastre. Pero ¿cuál es la experiencia de los que están trabajando en estos hospitales que tienen una incidencia alta de COVID? No lo tenemos. Sería lo más interesante saberlo, sobre todo en pacientes que tengan alteraciones crónicas y que tengan padecimiento COVID, porque entonces tendremos que diferenciar entre si es efecto crónico o efecto por el COVID, porque las pacientes que yo he visto con COVID embarazadas, pues se manifiesta como una insuficiencia renal en fase aguda,
Es Pero correcto. no me he fijado yo en las crónicas que han Ajá. tenido problemas Y crónicos. a veces asalta la duda de si existía o no existía una patología preexistente. Mm, sí, Ahora tenemos otro problema, que hay muchas pacientes que aunque ya tuvieron COVID, no saben que tuvieron COVID. Entonces Sí, también eso es otro punto muy importante a tratar. sí, Vaya que sí. sí. indudablemente, ¿no? Sobre el COVID hay muchas cosas todavía pendientes. Y más ahora con esta aparición de esta variante de Omicron, que bueno, viene una cuarta oleada que ojalá sea el presagio de la decadencia del COVID. Ojalá. Ojalá. Maestro, con que nosotros sigamos escuchando las propuestas y haciendo el análisis de la herramienta que estamos utilizando, porque también mucho depende de eso. Si no sabes usar la herramienta que tienes en las manos, por muy buena que sea, no va a funcionar. Yo haría una reflexión sobre todo lo que se dice, sobre todo lo que se hace acerca de, en el caso muy particular, la afectación del SARS-CoV-2 en el humano. La acotación que haría yo es que finalmente la respuesta agresiva o no agresiva, mortal o no mortal, no depende, como todos sabemos, del agente, en todo caso. De quien depende es del ser humano, de la manera de responder. Y creo que, como dijo la doctora Silvia, muchos no sabemos que tenemos o no tenemos el contacto. Por lo tanto, el trabajo de los investigadores deberá seguir siendo con ese factor, con esa variable de incógnita. Y entonces, bueno, pues seguir analizando y revisando el comportamiento humano con ultrasonido. Mi humilde opinión. Y creo que con esto hemos terminado. Doctora Silvia. No, si me permite, nada más para terminar, pues no, nomás recordando al doctor Rafael que un 28 de diciembre es aniversario de su nacimiento y precisamente estamos en ese día, ¿verdad? Y mandamos un abrazo hasta el cielo. Adelante, don Silvia, gracias. Así es. El recordatorio es válido y procedente y comparto esa proposición de hoy recordar el día del natalicio, ¿verdad? del maestro Rafael Fernández Nolasco. Nos está oyendo y está contento con nosotros. Así es. Merecido el reconocimiento, maestro Alberto, maestro Jesús. Gracias por tenerlo en sus corazones y él ha de estar muy contento de ver esta unión de todos los ultrasonografistas. Muchas gracias. Hola, Lynn. Gran abrazo. Aline, un abrazo, doctora Aline. Saludos, Aline. Gracias. Yo le hago llegar a mi papá sus felicitaciones. Pero aquí en la tierra, tú se los mandas de aquí para allá, ¿eh? Más te vale, ¿eh? Preferible, claro, Sí, claro. sí, no la No jales. te muevas de acá tú. Esa es la condición. Él se debe estar riendo ahorita de las locuras que pasan en este chat. Es cierto. No han Abrazos, mejorado doctora nada, es lo que Aline. puede decir. Ustedes no han mejorado nada. No, sí. Ay, caray. Bueno, Adelante, un gran doctora Silvia. abrazo. Bueno, Excelente ponencia la del día de hoy para cerrar con broche de oro el año. ¿Verdad? Y continuaremos en 2 semanas. Y es que así seguimos con este tipo de ponencias. Y ya veremos, también les queremos informar si nos quieren sugerir algún tipo de ponencia o alguien se quiere ofrecer para dar alguna ponencia. Por favor, pónganse en contacto ya sea con el doctor Estrada o conmigo para tenerlos en cuenta y agendarlos en las próximas charlas. Les doy gracias a todos. gracias. Feliz año para todos. Un abrazo. Un abrazo. Saludos, doctora Lee. Feliz año. Felicidades, Felicidades. doctor Sosa, felicidades. Feliz año. Doctor Felicidades Rafael, igualmente para doctor todos. Mario, doctor Un Roberto, abrazo un fuerte. abrazo. Todos Felicidades. logren sus objetivos. Un feliz año. Felicidades. Sigan así, Gracias. Feliz por año, favor. hermano.
Seguimos Un en abrazo a contacto. todas las familias. Gracias, Maestro igualmente. Alberto. Igualmente para ustedes. Maestro Alberto, decíamos al principio del inicio de esta fenomenal charla, como usted la califica, como usted hace el calificativo siempre, decíamos que ha sido un año de mucho trabajo en el que se ha sumado muchos amigos, como el maestro Mario Palermo, como Gianluigi, en fin, no voy a citar ahorita a todos, y ya haremos una lista de reconocimiento de trabajo que se hizo durante el año para no obviar ningún nombre en este momento, por supuesto, y agradecer infinitamente la disposición tanto de nuestros amigos internacionales como de nuestros queridísimos hermanos nacionales. Vamos a seguir Fenomenal. trabajando, sin duda alguna que vamos a seguir, vamos a continuar la jornada, la cita está en 15 días, vamos a publicar inmediatamente a partir de mañana quién regresa con nosotros en 15 días. La temática se extiende, por supuesto no se deja ningún tema fuera, pero recordarles otra vez, recordarles que vamos a trabajar doble jornada si es posible, a todo lo que da, porque en Acapulco, el año próximo, el 2022, podamos coincidir, si no todos, por lo menos la gran mayoría de los que siempre seguimos el sueño de encontrarnos año con año y de saludarnos, por supuesto, además de llevarnos todo el aprendizaje, todo el conocimiento que nos regalan grandes personas que siempre se destacan por compartir. Y además, por supuesto, les comento, les comparto una invitación que estamos haciendo de forma muy particular a todas las escuelas de ultrasonido en México, digo para que se difunda también esto. Las escuelas de peso en México están siendo invitadas para que propongan un ponente que aparezca con el nombre de la escuela en el programa y que con eso nosotros vinculemos a las formadoras de los médicos ultrasonografistas, relacionándolos directamente con esta capacitación continua que tenemos de cada 15 días. Es decir, hacer un trabajo mancomunado, hacer un trabajo en equipo. Bueno, esperemos nada más que todas las escuelas nos hagan eco y esto presagia que va a ser un evento para recordarse durante mucho tiempo. Los invitamos el primer Festival del Ultrasonido en Acapulco, 2022, Dreams Resorts and Spa, Acapulco, es decir, Hotel Dreams, Acapulco, confirmada la presencia, como dije, de nuestro queridísimo maestro Alberto Sosa Olavarría, confirmada la presencia de la presidenta de la Federación Mundial de Ultrasonido. Así que, bueno, pues, de lujo para nuestro próximo año. Solo falta saber quiénes serán los maestros propuestos por las diferentes escuelas. Maestro Alberto, ha sido un placer, como siempre, y sin duda, Igual. sin duda, Mira, esto, un gran éxito. Por ahí anda Speedy González metido dentro de un carro porque ya no le llega la señal de internet. Mira, está metido dentro del carro. Buenas noches. ¿Por dónde andas? ¿Por dónde andas? Acá reciban un saludo desde Huasca de Ocampo, Hidalgo. ¿En qué zona Ah, rosa? ¿En qué zona roja estás? Y mis mejores deseos para este 2022 para todos, amigo académico, doctor Sosa Olavarría, doctor Jorge Estrada, gracias por todo el esfuerzo junto con la doctora Florecita, la doctora Silvia, a todos un abrazote, doctor Orrante. Gracias, doctor Francisco, un abrazo a la señora esposa. Ya saben que les estima y pues estamos aquí, miren, ya prendí la luz para que no se malinterprete. Muchos saludos. Aquí también mi esposa, vean, aquí está mi esposa. No te preocupes, Paquito, te creemos. No le saques, cobarde. Es mera precaución, un abrazote, cuídense Sí, mucho. la Nos vemos en golpiza te julio. la mereces, burro.
Un abrazo a todos. Órale, Feliz pues. año Gracias, mi doctor. Felicidades. a todos. Feliz Nos año, feliz extraña. año. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. querido. Noches a Buenas noches, todos. muchas felicidades. Nos vemos el próximo Así año. es. Hasta el próximo año, es cierto. Bye. Nos vemos, jefe. Doctora Silvia, Cuídate hasta luego. mucho. Oh, Gracias. buenas noches a Siempre, todos. Gracias, jefe. Nos vemos. No te acabes todas las cervezas allá Gracias, en Aline. Canadá. Te queremos Sí. mucho y te Descansa, recordamos. feliz año. Saludos a González, José Daniel.